¿Sí me escuchó? Ya. Ya, dejé. Bueno, vamos a comenzar con el concepto de inmunidad, que se va a referir a la capacidad del individuo de protegerse contra ciertas enfermedades infecciosas para resistir y sobreponerse a ellas. También tenemos el sistema inmune, que va a ser todo el conjunto de tejidos, células y órganos del cuerpo que van a interaccionar juntas para formar un frente común de respuesta contra un patógeno. Bueno, también vamos a tener estos conceptos sobre qué es un antígeno, que son aquellas sustancias capaces de inducir una respuesta inmune específica en el organismo. Un epítopo, que es uno de los sitios de cada macromolécula que van a ser reconocidos por un anticuerpo específico que los va a hacer activos. Y también que es un apteno, que es una molécula que por sí sola es incapaz de producir una respuesta inmune, pero acompañada de una molécula portadora se va a comportar como un antígeno y que va a ser capaz de desencadenar una respuesta inmune. También vamos a tener este cuadrito que nos va a dividir, nos va a recordar los conceptos o los diferentes tipos de inmunidad. Primero vamos a tener la innata, que es la que viene genéticamente y que es inespecífica. Después la adaptativa, que se va a dividir en dos, la natural y la artificial. La natural, esas dos se van a dividir en activa y pasiva. La pasiva natural va a ser la que nos transfiere nuestra madre al momento de la gestación y por la leche materna. La activa, que va a ser a través de cuando la que adquirimos después de tener una infección, y la artificial pasiva, que va a ser por transferencia de anticuerpos, y por la activa, que va a ser a través de la inmunización. Vamos a comenzar con inmunidad pasiva, que la vamos a definir como la transferencia de inmunidad, ya siendo de forma activa en forma de anticuerpos para lograr una protección. Esta va a ser corta por un tiempo limitado, pero inmediata. Esta se utiliza como profilaxis, exposición y preexposición ante ciertas enfermedades, de las cuales algunas no se ha aplicado una inmunización previa, como un tratamiento rápido y específico, y también como una inmunización activa pasiva postexposición, como son las vacunas de inmunoglobulinas. Dentro de la pasiva vamos a tener dos divisiones, que va a ser la natural y la artificial. La natural va a ser la leche materna y los anticuerpos que pasan a través de la placenta. Y en la artificial vamos a tener los sueros heterólogos, las antitoxinas, antivenenos, inmunoglobulinas y anticuerpos monoclonales. Bueno, vamos a comenzar con los adquiridos de manera natural, que son los que pasan a través de la gestación, de la madre al feto. Los principales van a ser la inmunoglobulina G, que es el único, que hay que recordar que es el único que puede atravesar la barrera placentaria, y la inmunoglobulina A, que va a pasar a través de la leche materna. Esos dos son muy importantes porque van a ser la primera inmunidad que va a adquirir el bebé y va a ser muy importante y lo va a proteger contra las primeras infecciones, hasta que el bebé adquiera la capacidad de producir sus propios anticuerpos. Vamos a seguir con los sueros heterólogos o las antitoxinas. Estos se comenzaron a preparar a través de la inmunización de animales, principalmente los caballos. Se les ponía cierta dosis de la toxina que se quería utilizar poco a poco hasta que se lograba la inmunidad en el animal, y después se adquiría su suero, y por diversos procesos de purificación se aislaba únicamente el anticuerpo necesario. Estos, bueno, de los ejemplos más comunes son el antidiftérico, antitetánico, antibotulínico y antirrábico. Aunque estos se han dejado de utilizar porque poner un suero heterólogo puro en un humano causaba muchas reacciones adversas y hasta un shock anafiláctico. También tenemos los sueros antiponzoñosos, que son antídotos antivenenos, o también se le conoce como fagoterapia, que solamente es extraer la fracción FAB2 del suero inmunizado del animal. Y esta fracción, la FAB2, es la que va a ocupar el sitio donde haría efecto el veneno, va a ocupar el receptor y pues ya no va a ejercer el efecto.
Han existido 3 tipos de generaciones. La primera era la natural, la que era pura, la que se sacaba del animal. La segunda era purificada, que mediante diversos medios físicos se separaba únicamente el antígeno y pues ya tenía menos efectos secundarios, aunque aún tenía ciertas proteínas de los animales. Y la tercera generación, que son los específicos, que ya se obtenían de humanos previamente inmunizados. Estos aún se utilizan y pues son muy comunes y están en los primeros niveles de atención, porque porque tenemos diversos animales venenosos en México para los cuales son necesarios los antivenenos, principalmente para los alacranes, para la serpiente de cascabel, la araña viuda negra o capulina y también para la serpiente coralillo. Continuamos con los sueros homólogos o las inmunoglobulinas. Estas se obtienen a partir de un medio de preparación que se llama de Coney-Onkley, que son inmunoglobulinas especiales separadas mediante medios físicos como pH o diversas temperaturas, que van a tener un alto número de anticuerpos, y existen 2 tipos. La primera va a ser la inespecífica o polivalente. Esta se obtiene a partir de donantes sanos, algunos dicen que hasta de 1000 donantes sanos, y estas son terapéuticas ante diversas enfermedades comunes, pero que ciertas personas que tienen déficit de anticuerpos, como gamaglobinemia, no van a tener. Esta se utiliza principalmente para evitar enfermedades transmisibles como la hepatitis A o el sarampión, y también están los sueros específicos. Estos sueros van a ser de pacientes que se inmunizaron pero de forma activa y se van a ocupar para inmunodeficiencias primarias, como la trombocitopenia inmunitaria, y también van a hacer profilaxis ante enfermedades como ante el citomegalovirus, hepatitis B, o también hay sueros homólogos antrábicos y antitetánicos, que son los que se ocupan actualmente. Y por último tenemos a los anticuerpos monoclonales, que estos van a reconocer solamente la parte específica del antígeno, es decir, que es un epítopo específico, y estos se obtienen de una línea de linfocitos B, de clones de linfocitos B. Esto significa que son todos iguales y todos tienen la misma especificidad ante un antígeno. Estos pues tienen una larga historia, se han empezado a utilizar desde 1986. Inicialmente se utilizó en el rechazo de trasplante del riñón, aunque posteriormente se empezó a utilizar en el virus respiratorio sincital, detección de células tumorales e inhibición de procesos inflamatorios y de factores de crecimiento. Esos 2 últimos son las principales dianas actuales de tratamiento. Y pues estos anticuerpos monoclonales principalmente o en un principio se obtuvieron de células de ratones inmunizados ante nuestra patología de interés, y estas se cruzaron con células de mieloma para de esta forma hacerlas inmortales. Y ya cuando estos cepas se juntaban, se hacían hibridomas. Estos hibridomas se ponían a crecer en un medio de cultivo y posteriormente se elegían las que tenían el antígeno específico. Y bueno, estos son unos cuadritos para diferenciar los tipos de inmunidad, que sea activa o pasiva. Y pues también. Y pues ahorita vamos a hablarles de la activa. Bueno, vamos a empezar con la inmunización activa. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? ¿Y se cambió? No. Ya. Saludos. Bueno, vamos a tener que la inmunización activa, esto se va a producir por el contacto con los antígenos, ya sea de forma natural a través de una infección o artificialmente por medio de las vacunas, que es lo que más adelante vamos a ver.
Y los sujetos van a mostrar una respuesta inmunitaria primaria, es decir, que va a haber una expansión clonal a través de los linfocitos B y una respuesta celular a través de los T. Así, en la siguiente exposición se generará una respuesta inmunitaria secundaria, es decir, esta va a ser mediada por las inmunoglobulinas y estas son las que van a atacar a esta infección. Esta va a ser más rápida y, pues sí, más eficaz. Y bueno, es en sí lo que abarca lo que es la inmunización activa, les digo, y más adelante vamos a hablar de las vacunas. La que sigue, por favor. Bueno, de las vacunas va a ser una forma de inmunización activa y esta se va a producir, bueno, va a inducir una inmunidad específica mientras a través de un microorganismo o patógeno en particular. Una vacuna ideal se considera segura. Esta es cuando no genera efectos secundarios o reacciones adversas y pues está libre de sustancias contaminantes. Inmunógena, ya que va a crear, activa partes del sistema inmune que va a ser de manera local y sistémica y esto va a ser de manera duradera. Termoestable y esto va a enfrentar diferentes dificultades. Las vacunas, más adelante les voy a hablar lo que es la red o cadena en frío y que sea económica. Este es un factor también muy importante, sobre todo en los países en desarrollo. Entonces, estos son los 4 aspectos más importantes para que la vacuna sea ideal. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a tener que las vacunas no son eficaces al 100%, ya que hay una pequeña porción de sujetos que van a recibir la vacunación y esta no va a responder de manera adecuada. Aquí es donde va a entrar lo que es también la vacunación en rebaño, más adelante se los voy a mencionar igualmente. Y estas vacunas a veces se van a administrar simultáneamente, algunas porque su subunidad podría inducir una respuesta inmunitaria insuficiente para el desarrollo de la inmunidad. Un claro ejemplo es la DTP, esta porque tanto las toxinas o toxoides de difteria y de tétanos no van a ser lo suficientemente inmunógenas para atacar, bueno, para crear una respuesta, por lo que se necesita lo que es el virus muerto de la tosferina. Entonces, esto va a ayudar a que si se administran simultáneamente, creen una mejor respuesta para el desarrollo de la inmunidad. A veces, bueno, en algunas ocasiones es mejor utilizar aditivos. Esto en caso de Bordetella pertussis es un claro ejemplo, ya que utiliza como aditivo las sales de aluminio y esto porque también las sales de aluminio crean una respuesta inmunitaria y así si se combinan crean una mejor respuesta y puedan atacarla con mayor eficacia. La que sigue, por favor. Bueno, y esta es una imagen donde se ve que la vacuna, como bueno, introduce los antígenos, hay activación de los linfocitos B, perdón, están las células plasmáticas, creación de anticuerpos y también la creación de las células de memoria, y esto es para la destrucción de los antígenos. Es básicamente lo que conlleva la vacuna y esta es la inmunización activa. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a tener que hay 5 tipos de vacunas, lo que son de virus vivos, de atenuados, algunas subunidades o macromoléculas que son parte de los virus y otras que son también proteínas. La que sigue, por favor. Bueno, y el quinto tipo de vacuna es el de DNA, pero aún sigue en estudios. Vamos a tener que está el virus vivo modificado. Bueno, vamos a tener que el de virus vivo y el atenuante va a ser el que tenga una mejor respuesta o mayor eficacia, ya que esta van a crear tanto una respuesta humoral como celular. También vamos a tener que los de agentes proteicos aislados o recombinantes también van a tener una respuesta inmunitaria eficaz y sobre todo con aquellos que producen sus toxinas a partir de proteínas por separado. Y las vacunas de DNA también podrían ser eficaces, pero como les digo, esto está aún en estudios, ya que también podría crear una gran respuesta inmunitaria que sea muy eficaz, tanto celular como humoral. La que sigue, por favor.
Y bueno, esta es una tabla acerca de las características de vacunas de microorganismos vivos atenuados frente a los inactivados. Vamos a tener que va a calificar diferentes características, tanto el grado de inmunidad, y vamos a tener que los vivos tienen más alta inmunidad frente a los inactivados, también la respuesta celular, la inmunidad local, el costo, el restablecimiento de la virulencia, estabilidad y el riesgo de contaminación. Vamos a tener que cada una tiene sus pros y sus contras, pero de igual manera, pues son muy útiles. La que sigue, por favor. Bueno, este es igual otra tabla que se me hizo muy práctica sobre las enfermedades bacterianas, su tipo de vacuna, las enfermedades virales y su tipo de vacuna. Por ejemplo, de las bacterianas vamos a tener que, por ejemplo, en tuberculosis es una cepa atenuada. En las enfermedades virales como sarampión, de parotiditis, rubiola son virus atenuados. Bueno, estas se las dejo para que la lean con más calma, igual que la anterior. La que sigue, por favor. Y bueno, la red o cadena de frío, está de acuerdo a la norma oficial mexicana, la 036 SSA2 del 2002, sobre la prevención y control de enfermedades, aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano. Lo define como el sistema logístico que comprende al personal, equipo y procedimientos para almacenar, transportar y mantener las vacunas a temperaturas adecuadas, desde el lugar de su fabricación hasta el momento de aplicarlas a la población, sujeta al programa. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? Y bueno, vamos a tener que para el buen funcionamiento de esta red o cadena de frío debe de tener lo que sigue, que las vacunas deben de almacenarse y conservarse siempre entre temperaturas de +2 y +8 grados o entre -25 y +15 grados, y esto va a depender de las necesidades que tenga cada vacuna. Las vacunas deben de manipularse y distribuirse con propiedad y eficiencia, y se deben de considerar los costos relacionados con la distribución de vacunas, y esto es tanto para el equipo, para el transporte y para todo lo que se necesite para mantener a temperatura estas vacunas. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a tener que hay transporte de vacunas desde el laboratorio que los fabrica hasta la población beneficiaria. Esto lo va a hacer de diferentes maneras y siempre manteniéndolas en la temperatura que se debe de establecer, que es a menos de 8 grados centígrados. Vamos a tener que, para cada tipo de establecimiento donde se encuentre, debe de tener una permanencia máxima, por ejemplo, a nivel nacional, de 6 a 24 meses, nivel estatal de 4 a 6 meses, de nivel jurisdiccional o zonal de 2 a 4 meses, a nivel local de 1 a 2 meses, y a nivel de puesto o centro de salud no debe de sobrepasar más de un mes. Tenemos que cada uno de estos niveles no son sumables, entonces es donde pueden permanecer estas vacunas. Vamos a tener que se va a transportar desde el laboratorio productor hasta la población a la población blanco donde se le va a aplicar las vacunas. Vamos a tener que incluso hay un documento de la Organización Panamericana en donde especifica todos estos pasos que se deben de seguir, incluso hasta el material con que está cada uno. Y bueno, vamos a tener que en los niveles de la cadena de frío, en los laboratorios, que es la central, se almacenan en cámaras frigoríficas, se transportan a nivel regional a través de refrigeradores, congeladores y todo esto. Y nosotros hemos visto que incluso, nosotros hasta los termos que vemos están bien equipados, y ahorita les voy a hablar de eso. Incluso habla sobre los refrigeradores, que incluso consideran todos los aspectos en que si en alguna región no se encuentran sin luz, si hay cualquier tipo de deficiencia o carencia, incluso se equipa todo esto. Vamos a tener que, hay refrigeradores hasta con gas propano que pueden funcionar, refrigeradores que pueden funcionar con la luz ultravioleta, en fin, muchas alternativas para que se mantengan estas vacunas y lleguen a la población. La que sigue, por favor.
Y bueno, vamos a tener que la organización de un refrigerador para mantener la temperatura estable es de que en este refrigerador no debe de mantenerse cerrado, ya que al abrirse varias veces, esto permite que el calor del ambiente, por ser más ligero y el frío del refrigerador es más pesado, va a salir y este va a entrar. Entonces esto va a crear una desorganización o inestabilidad en la temperatura, por lo que el refrigerador solo se debe de abrir hasta 2 veces, una por la mañana y una por la noche. Bueno, como va a estar organizado es que los paquetes, va a haber paquetes fríos y estos son con agua. Estos deben de ponerse hasta arriba y bueno, como ven hasta arriba es la manera de cómo se deba colocar. Después de esto es una bandeja de deshielo, el termómetro, que también es un aspecto importante y esto para ayudarnos a mantener la estabilidad de la temperatura. Y después en la primer parrilla, que es la más alta, se van a almacenar aquellas vacunas que en caso de congelarse accidentalmente, ya que se dice que por las madrugadas puede bajar hasta la temperatura a menos de 0 grados centígrados. Entonces estas pueden congelarse y estas vacunas se van a colocar y son las que no causan algún deterioro, como la de polioral, la sarampión, fiebre amarilla, entre otras. Y en la segunda bandeja van a colocar las otras vacunas, como la de PT, la TD, TD, la BCG, hepatitis. Después se van a colocar otros paquetes fríos y hasta el último son botellas de agua. Estas botellas de agua incluso se refieren que se pinten con azul de metileno o alguna pintura para que no se vea como agua potable. Estas botellas son de 2 litros, incluso las consideran el número de botellas por el número de pies que tenga el refrigerador. Habla hasta de 6, 10 botellas y en el momento en el que se deben de colocar. Pero pues igual sería como meternos más a fondo. La que sigue, por favor. Y bueno, tantito regrésale, por favor. En este refrigerador, para lo único que sirve son para las vacunas, no se deben de meter lo que son medicamentos, sueros, antitoxinas, alimentos, bebidas, nada de eso, solo se debe de utilizar para lo que son las vacunas. Incluso hay otros refrigeradores para lo que son los sueros, antitoxinas, inmunoglobulinas, y bueno, su periodo de almacenamiento también va a variar. Tanto de los sueros antitoxinas, esto va a depender de su fecha de caducidad o de duración. Ahora sí la que sigue, por favor. Bueno, vamos a ver la vida fría de un termo y este es el que normalmente hemos visto que llega luego a las comunidades o en el que andan de casa en casa colocando estas vacunas y esto vamos a tener que este termo no, incluso le han calculado la vida media, que si no se ha abierto puede durar hasta 36 horas en un ambiente de hasta 43 grados centígrados. Entonces se ha calculado que si se abre este termómetro unas 16 veces con una duración hasta de 2 minutos, su vida media reduce hasta de 22.5 horas a temperatura ambiente de 43 grados centígrados. Así que lo ideal sería abrirlo lo menos posible y si en caso de abrirlo, que sea de manera rápida. Incluso tanto refrigeradores y todos estos equipos de almacenamiento cuentan con un tipo de alarma en el que si se ha abierto por más de 2 minutos, empieza a sonar para que tú cierres y se mantenga la estabilidad, la termoestabilidad de las vacunas. Bueno, vamos a tener que la vida fría del termo depende de varios factores, como son el tipo de aislante térmico. Este es el que utiliza el termo, ya sea de poliestano o polietileno, poliuretano, perdón, que es preferible, ya que este no va a permitir tanto el paso del calor y este también no va a permitir tanto la formación de hongos y bacterias. Se prefiere a comparación del poliestireno, que este sí permite más el paso del calor y la formación de hongos y bacterias. Entonces también hasta eso se debe de ver en la cantidad y peso de los paquetes fríos, que son estos de aquí arriba, que son los paquetes fríos con agua y los paquetes fríos con solución eutéctica. Entonces, se prefieren los paquetes de fríos con agua, ya que estos son más económicos, incluso lo que tiene la solución es que son más caros, pero te permite hasta un 10% más de sobrevida fría. Entonces, pues no es como tan significante preferirlos, ya que son más costosos a comparación de los paquetes de agua fría. La correcta distribución de los paquetes, ya que como se alcanza a ver en la imagen, se debe de colocar paquetes abajo, a los costados, en medio
e incluso por encima de los biológicos. También se debe de ver la temperatura. Está a temperatura ambiente, la radiación de la zona, velocidad del viento e incluso hasta el termómetro, que tenemos bastantes tipos de termómetro que se utilizan y nosotros utilizamos, bueno, el que hemos visto es el biometálico, el que se pone, incluso se llega a ver en la imagen y bueno, estos termómetros van variando. La que sigue, por favor. Y bueno, la vida útil de los biológicos es las vacunas como la BCG, SRP y SR en una sola jornada de trabajo pueden durar hasta 8 horas. Las vacunas como Sabin, DPT, hepatitis B y toxoides duran hasta 7 días. Las vacunas que presentan unidosis deberán aplicarse el mismo día en que se prepare ese biológico. Antitoxinas, sueros y todo eso se deben de aplicar el mismo día de su preparación y desechar los sobrantes, así como cualquier tipo de vacuna que se abre se debe de desechar. La que sigue, por Y bueno, estos son una tabla de las vacunas. ¿Qué temperatura se deben de almacenar? La mayoría es entre los 2 y los 8 grados centígrados. ¿Y por cuánto tiempo dura su estabilidad? ¿Alguna duda o pregunta acerca de esto? Bueno, incluso les dejo en la referencia el documento. Les digo, especifica todo lo que debe de contener para estabilizar a las vacunas. La que sigue, por favor. Y bueno, como les hablaba de la inmunización colectiva en grupo o en rebaño, esta imagen nos especifica muy bien en donde un porcentaje importante de una población se va a vacunar. Este efecto protector beneficia también a las personas no vacunadas. Esta inmunización sirve en caso de que esta población, que sea la gran mayoría, esté vacunada. Es decir, que estos van a ser como protectores indirectamente frente a los que no están vacunados. Y estos no vacunados se prefieren que sean los que están inmunodeprimidos o que tengan alérgicas a las vacunas o que no tengan, que no sean los no vacunados. Entonces esto se genera así efectivo, así estos que si adquieren la enfermedad no puedan contagiar más bien, sí, que sean menos vulnerables a que se contagien, ya que estos no pueden propagar la enfermedad a los que ya están vacunados ni tampoco recibirla de ellas. Entonces es menos propenso a que reciban esta enfermedad sin recibir la vacuna. ¿Sí me expliqué o tienen alguna duda? No, sí quedó muy claro, gracias. Sí, ok, gracias. Ninguna, muchas gracias. La que sigue, por favor. Y bueno, con respecto al esquema de vacunación, ¿me puedes dar la siguiente, porfis? Ahí. Ok, vamos a dividir los esquemas de vacunación con respecto a las edades. En este caso, por ejemplo, podemos ver un esquema de vacunación que va para personas o niños de los 0 años a los 9 años. De manera general, les quiero comentar que las contraindicaciones en muchas de ellas se comparten. Existen algunas contraindicaciones relativas o falsas contraindicaciones para las vacunas que cabe mencionar para que no nos quedemos con la idea de que son reales. Por ejemplo, una de las contraindicaciones para la mayoría de las vacunas que es falsa es, por ejemplo, que tengan alguna enfermedad aguda leve con o sin fiebre menor a 38 grados. Esta pueden ser infecciones respiratorias, ya sea altas o bajas, mayormente altas, que tengan algún resfriado común, alguna otitis media o una diarrea leve. Muy frecuentemente lo consideran como una contraindicación, pero actualmente ya no está contraindicada la vacunación en alguno de estos cuadros. Los tratamientos con antibióticos o con bajas dosis de corticosteroides tampoco es una contraindicación total o absoluta para las vacunas. La exposición a una enfermedad o en estado o en fases convalecientes tampoco ya aplica como una contraindicación absoluta para el esquema de vacunación. Niños y niñas de madres que estén embarazadas o personas que viven con personas embarazadas también es una falsa contraindicación. Personas que tengan algún antecedente de alergia no anafiláctica, es decir, personas que tienen alguna alergia, a lo mejor como rash o una cosa muy generalizada, pero que no sea como tal una reacción anafiláctica, no es contraindicación absoluta tampoco para el esquema de vacunación.
También, por ejemplo, el niños prematuros no es una contraindicación, a excepción de la vacuna de la BCG. En esa sí, como contraindicación tendríamos a niños prematuros. De ahí en fuera, para ninguna otra de las vacunas. Que tengan alguna historia familiar de niños con... los niños que tengan algún antecedente familiar con personas que tengan convulsiones o alguna reacción que no esté demostrada a alguna de las vacunas, tampoco es una contraindicación. O que tengan múltiples vacunas, o sí, múltiple vacunación previa, tampoco es una contraindicación. La desnutrición tampoco. Y prácticamente esas. Ahora sí, si nos vamos a cada una de las vacunas, por ejemplo, del lado izquierdo les pusimos en la tabla la vacuna, el nombre de la vacuna que es, la enfermedad que previene, las dosis con los mililitros a los que se tienen que administrar, la edad y la frecuencia, la vía de administración, las indicaciones que sería la enfermedad para la que van a ser diseñadas, las contraindicaciones de cada una. En el caso de la BCG, la enfermedad que previene es la de la tuberculosis, es una única dosis que se va a aplicar a la edad, al nacer, en el primer mes del nacimiento. De hecho, la vía y sitio de administración va a ser intradérmica en la cara externa de la unión del tercio medio del brazo derecho o en el músculo deltoides en la inserción superior. La contraindicación para este tipo de vacunas son niños menores con 2 kilogramos, inmunodeficiencias, tratamientos con corticosteroides prolongados mayores a 14 días, fiebres mayores a 38.5 o pacientes con SIDA. En las bibliografías mencionan, por ejemplo, que el VIH no es una contraindicación incluso para muchas de las vacunas. Sin embargo, un VIH sintomático, que en este caso sería un paciente con SIDA, sí serían contraindicaciones para esta y otro tipo de vacunas. El peso y el tratamiento con corticosteroides lo hacen mención a que el sistema o la respuesta inmune está suprimida, por lo tanto los niños, por ejemplo, con bajo peso o con algún otro tipo de inmunodeficiencia no presentarían una respuesta adecuada a la vacuna y podrían desencadenar alguno de los efectos de la enfermedad. En el caso de la hepatitis B es una... Una pregunta. Ajá. Una pregunta. Nadie de compañeros mencionaba algo. Gente, como me dijo que la BCG es para prevenir la tuberculosis, yo les digo que están mal. ¿Por qué? Porque solo Es previene para la ¿Para qué te va a tuberculosis proteger meniana. la tuberculosis, BCG? Tipo de tuberculosis, principalmente tuberculosis graves. para Miliar y meningia. miliar, Ajá. La miliar y la meningia, nada y más, ¿eh? meningia. No cubre Ajá, todas las por eso ahí tipos, todos siempre los les digo que pongan los apellidos, ¿eh? Porque si dicen tuberculosis, yo se las tomo mal, porque tuberculosis, pues tenemos ganglionar, tenemos pulmonar, tenemos renal, tenemos un sinfín, ¿no? Pues nada más va a ser para TB miliar y Meningia. TB meningia, ¿eh? Sí. Ajá. ¿Y cuál es la complicación más frecuente de la aplicación de la BCG? A lo mejor ya me estoy adelantando un poquito, pero ¿cuál es la complicación más frecuente? La pápula que se genera en el sitio de aplicación. No, ¿No es la propia infección de la enfermedad, doctor? no. Lo pueden encontrar como su nombre lo dice, BCGitis o linfaquea. Y que ahí se pueda dividir en una que es supurada y no supurada, ¿no? Y que de todos estos pueden necesitar uno tratamiento y el otro no. Entonces de repente pues, se los van a llevar a los niños, generalmente se presenta después de los 2 o 3 meses de aplicación de la vacuna con unos ganglios a nivel de donde la región que axilar o región supraclavicular. Y entonces, ¿qué le van a comentar? Pues que es una complicación de la propia vacuna. Ajá. Es que, ¿Y de cuánto hecho, tiempo lo van a dejar? Sí, porque también tienen un tiempo, porque si no hay que dar tratamiento, ¿no? Ya sea con isoniazida o con rifampicina, pero solamente que pase un tiempo. Acuérdense que pueden dar antibiótico. Cuando es supurativa, cuando no es supurativa, que nada más van a ver el ganglio, lo pueden mantener en vigilancia y no tienen que dar nada. Nada más diciéndole a la mamá que va
que hay que estar vigilando. Cuando es supurativa, puede meritar hasta tratamiento quirúrgico. Ajá, no sé si alguna vez hayan visto esta reacción en los niños. No. No. ¿Nadie lo ha visto? No. No. Realmente cuando los ven, se les queda grabado, ¿no? Y ya no se les olvida, porque a veces la gente lo toma como un absceso y le dan tratamiento. Claro, aquí está que no se le debe de dar antibiótico, excepto en ciertas condiciones, ¿no? Entonces, hay gente que le llama vesiceitis o linfadenopatía, ¿qué? ¿Supurativa? ¿Linfadenitis por vacunación? Puedes llamarla pues vacunación, linfadenitis. Linfadenitis por vacuna Como bacilo tal. Camel Waring. Pues ese es el vacilo, ¿no? Pero así lo van a dejar, ajá, como tal. ¿Y a qué se debe? Yo, bueno, lo que había leído acerca de la vacuna era que principalmente se presentaba este tipo como de reacción adversa, como úlcera supurante, pero que se atribuía a que la inyección había sido subcutánea o que había sido en una dosis excesiva. Efectivamente, a la mala aplicación, ajá. Esa es la complicación más frecuente y se debe a la mala aplicación de la vacuna. Y ahí nada más es lo que dicen, nada más estar observando, ¿no? No tienen que dar tratamiento, no tienen que dar nada, siempre y cuando no sea supurativa, ¿eh? Porque ya cuando es supurativa nos podemos ir hasta tratamiento quirúrgico donde tienen que debridar. Pero para eso también tiene un plazo, ¿no? Hay algunas personas que te van a decir que lo tienes que dejar compromiso hasta los 6 meses. ¿Ah? Otros te van a decir que se puede ir hasta el año como tal. Pero sí es molesto porque cada mes, cada 4 semanas van a ver que va a incrementar, hay secreción, ajá, y es muy molesto estar observando esa reacción, ¿eh? Continuamos. Entonces, acuérdense, TB meningia y TB miliar, ¿eh? Doctor, Miliar nada perdón. más la van a estar presentando los niños, ajá, y aquellos pacientes inmunosuprimidos, ¿eh? No la presenta cualquier persona, ¿eh? La TB Doctor, miliar. una pregunta, perdón. Ujú. ¿Sí? ¿Esta patología de la vesiceitis afecta en algo la inmunización que tiene el paciente? No, Ok, no, porque gracias. también hay que hablar de algo que se llama alergia por ahí, en donde hay ciertas personas que se aplican la vacuna, no tienen la respuesta y no dan la reacción. Ajá. Acuérdense que esta reacción no se presenta luego, se presenta generalmente a la cuarta semana de haberse aplicado. Ajá. Y sí, antes por eso se aplicaba cuando entraban a la escuela, hasta a los 6 años. Aquellas personas que tienen el PPD negativo, le puedes aplicar una segunda dosis de BCG, pero no te modifica la reacción. Ajá. Sí, doctor, gracias. Por nada. Continuamos. Ok, bueno, y para la siguiente vacuna, que sería de hepatitis B, se va a aplicar en 3 dosis. Se van a administrar a la edad de 2 meses, 4 meses y 6 meses. Esta bien tiene una vía de administración intramuscular y va a ser en la cara externa del vasto lateral del muslo izquierdo. Las contraindicaciones en general para esta y las otras vacunas es que exista una fiebre persistente de 38.5 o más, hipersensibilidad de tipo anafiláctica a los componentes de la vacuna y nada más. En cuanto a la Bueno, ahí de pentavalente, la hepatitis B, ¿qué opinan tus compañeros? no sé. Que sería alergia al La timerosal. primera también se daba al momento del nacimiento, igual junto con la BCG. Ajá, acuérdense que ya cambió el esquema, ¿eh? Es Es que al momento del nacimiento, ¿no? ¿Y cuánto tiempo es el momento del nacimiento? ¿Nace y luego se lo aplican? Pues Pues no, dice ¿verdad? que Puede ser, antes del egreso hospitalario y dentro de los 7 días después. sí, la primera semana. Ujú. La primera semana, no debe de rebasar la primera semana, ¿eh? Hay gente que dice 3 días, después de 3 días ya no va a haber la respuesta favorecedora y ya si se queda con una hepatitis crónica, posteriormente que va a dar cirrosis o va a dar problema de cáncer hepático, ajá, es porque no se aplicó la vacuna. Lo ideal es que se aplique en el momento en que nazca y muy tardar 7 días, ajá. Como tal, y acuérdense que la vacuna de la hepatitis B, ajá, ya se va a volver a cambiar porque ya va a venir como hexavalente, ya no se va a aplicar sola.
y entonces van a ser ya 4 dosis también. Ajá. Ahorita pues se aplica el nacimiento. ¿En qué edad se quita? A los 4 o a los 6 meses quitan una dosis. A los 4. ¿Seguro? Sí. 6. A los 2, ¿no? No, a los 2 sí se aplica el refuerzo. Es a los 4. A los 2, Ajá. ajá, A a ver, los le 2 dije que a los y a 4. los 6 meses. Es al A los nacimiento, a 4. los 2 meses y a los 6 meses. Entonces Y a los 6, por eliminaríamos eso los a 4. los 4 no se aplica la vacuna. Ajá. Pero este esquema a lo mejor va a ser el nuevo esquema que va a salir, ajá, aplicándose ya como pentavalente. No, perdón, como hexavalente, no como pentavalente que se está aplicando ahorita. Ajá. Y acuérdense que la vacuna de la hepatitis B es una vacuna que tiene que, de las formadas, ¿por qué? ¿En dónde la producen? Es una vacuna recombinante, ¿no? Sí. ¿Provocada en quién? En E. coli, ¿no? Sí. Ajá. Y entonces se vio que no estaba dando la suficiente inmunogenicidad y por eso se sacó de hexavalente, aunque actualmente, por lo mismo de que no estamos aplicando al momento del nacimiento, se va a volver a cambiar el esquema de vacunación. Continúen. De hecho, a ver, Entonces, aquí, la de las 4 meses no se aplica, ¿eh? ajá, Ajá. a ver, Aunque te digo, puede estar modificado ya el esquema. ¿Sí? sí. ¿Le puedes dar 2 o 3 diapositivas adelante, Frida, por favor? Bueno, no, sí. Otra. En esta, por ejemplo, encontramos esta imagen no, la anterior. Encontramos esta imagen y unas muy parecidas acerca del esquema de vacunación, que es el propuesto por la Asociación Mexicana de Vacunología. Entonces, en esta, por ejemplo, incluso lo vimos de manera más gráfica, del lado izquierdo el tipo de vacuna y en la parte de arriba la edad a la que se tenía que administrar. En el caso de la hepatitis B, como dice el doctor, ya se está planteando que se administra al nacer, a los 2 meses y a los 6 meses en este esquema, así como está. Pero el otro que lo habíamos, que estamos mencionando es como lo habían estado manejando hasta hace poco. Entonces igual se va a quedar esta imagen y como Jimena les vamos a pasar el archivo donde viene todo el esquema de vacunación por edades para que vean que este es el más actualizado. Dale a las otras dos, nada más que las otras los pusimos porque tenían como más especificaciones. Pero a ver, dale a las anteriores, Frida, porfis. Otra. Otra más, porfis. ¿A la primera? Sí, por favor. En esta, la siguiente vacuna es de la pentavalente celular, que cubre a las enfermedades contra difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones por virus de influenza tipo B. En esta, por ejemplo, tenemos diferentes dosis, que serían las 3 iniciales más el refuerzo, que es a los 18 meses. Las anteriores, las primeras dosis se dan a los 2, 4 y 6 meses y se van a aplicar de manera intramuscular en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo derecho. Y esta, en cuanto al refuerzo, por ejemplo, que va a ser a los 18 meses, la región en la que se va a aplicar es en la deltoidea del brazo izquierdo. En la contraindicación contra este tipo de vacunas es en pacientes igual con fiebres de 38.5 mayores, que sean hipersensibles de manera anafiláctica a alguno de los componentes, que tengan una historia personal de convulsiones u otros eventos graves. Incluso hablan de convulsiones que no estén identificadas las causas. Nada más Aquí también, aquí nada más hay que tener también qué significa una vacuna celular y qué significa una vacuna celular.
Acuérdense que ya la mayoría son acelulares, pero ¿qué significa acelular y vacuna celular? Yo había encontrado que para las vacunas acelulares y celulares, bueno, la principal diferencia es que las acelulares están como purificadas, son de fragmentos purificados, y en las celulares utilizaban, Son fragmentos, ajá, y en las celulares no sí, utilizaba el cultivo del no, virus. es el bicho completo, ¿no? Ajá. Ajá. Llamo bicho completo, llámale virus, llámale virus, ajá, bacteria, ajá. Entonces, acelular es una fracción proteica nada más y te va a dar menos reacción comparada con la celular, que es donde tienes ya el bicho completo, y entonces todo esto te va a aumentar un poquito más los efectos colaterales. Sí, de Ujú. hecho, por ejemplo, en la que se empezaron a ver sobre todo ese tipo de reacciones era contra Bordetella pertussis. Y lo que hacían es que si utilizaban inicialmente una vacuna celular, era que incluso en el mismo fabricante de la vacuna había variaciones, o que entre fabricantes hubiera variaciones y hubiera una respuesta muy distinta o exacerbada en algunas personas, porque obviamente lo que ellos observaban como una reacción a la vacuna, para otras personas iba a ser demasiada dosis. Entonces, por eso decidieron dejar de utilizar las vacunas celulares y comenzaron a realizar las acelulares, para que nada más fuera por un fragmento y que solamente el cuerpo reaccionara a una parte del microorganismo y no a todo completo, porque si no el efecto sería mayor. Sí, bueno, antes de nada, se me había olvidado mencionarles eso cuando les mencioné los tipos de vacunas, que incluso las vacunas de virus vivos o atenuados tenían más, sobre todo los atenuados, tenían más reversión a estos efectos, por lo mismo de que pues están atenuados en comparación con las formas recombinantes o las recombinantes. Entonces también se preferían por eso una forma recombinante, sobre todo en este tipo de vacunas. Ujú. Y bueno, la siguiente, bueno, no, ahora ahí ya Beto quería creo que agregar algo. Si quieres de una vez, Beto, Ujú. para que no se vaya a desfasar del tema. Otra contraindicación de la vacuna, que es la alergia a la neomicina, estreptomicina o polimixina. Ya eso era todo. Sí. Sí, es que algunos de los, bueno, también mencionaban que algunos de las vacunas utilizaban antibióticos, y que solamente que fuera, ¿cómo se dice? Que fuera como muy fuerte la reacción, entonces sí va a estar contraindicada, si no, no. Incluso, por ejemplo, en algunos, si lo notan en la tabla, tampoco ya no está contraindicado la alergia, por ejemplo, al huevo. En algunas de las vacunas, por ejemplo, la de sarampión y rubiola, en esas ya, aunque son en huevo o en embrión de pollo, ya no es como tal una contraindicación. Por ejemplo, en esa decían que ya lo hacen incluso en fibroblasto de pollo, ni siquiera como tal en el huevo ni en el pollo. Entonces, personas que son alérgicas a este tipo de alimentos, tampoco es una contraindicación la aplicación de las vacunas. Y bueno, para la siguiente vacuna, que es la DPT, que previene contra difteria, tosferina y tétanos, esta va a ser un refuerzo de la anterior y se va a aplicar a la edad de los 4 años. Va a ser de vía intramuscular profunda en deltoides izquierdo, y la contraindicación es que tenga reacciones anafilácticas, que tenga encefalopatía o que tenga presencia de crisis convulsivas en los últimos 30 meses, sobre todo las que no estén identificadas o que no tengan una causa aparente. En el caso de rotavirus, es una enfermedad de diarrea por rotavirus que se van a aplicar en 3 dosis. La primera va a ser a los 2 meses, segunda a los 4 y la tercera a los 6 meses. Esta va a ser una administración oral, y en esta, por ejemplo, las contraindicaciones que tengan algún antecedente de alguna patología o una invaginación intestinal o gastrointestinal crónica, que tengan malformaciones congénitas o que sean hipersensibles. En el caso, por ejemplo, de la neumocócica conjugada para infecciones por neumococo, esta va a ser en 2 dosis más un refuerzo. La primera va a ser a la edad de 2 meses y la segunda a los 4 meses, y el refuerzo va a ser a los 12 meses. Esta va a ser una vía intramuscular en la cara externa del vasto, lateral del muslo derecho, y la contraindicación igual es fiebre mayor a 38.5 o hipersensibilidad tipo anafiláctica a alguno de los componentes.
En el caso, por ejemplo, de la vacuna de la influenza, van a ser 2 dosis y una revacunación anual hasta los 35 meses, pero las primeras 2 dosis van a ser a los 6 y a los 7 meses, van a ser intramusculares, también en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo izquierdo, y la contraindicación para esta es que sean lactantes menores de 6 meses, reacción de hipersensibilidad o la continuación está en la siguiente diapositiva. ¿Me la puedes dar, por favor, Ida? ¿Ya le cambió? Sí, por favor. No, que sí, ya te lo puso. No, a mí no me lo ha cambiado, pero bueno, si a los demás les aparece en la pantalla, ya puedo seguirla. Bueno, la otra de las contraindicaciones, por ejemplo, es que tengan fiebre mayor o igual a 38.5 o pacientes con síndrome de Guillain-Barré. En esta la relación que guarda el síndrome de Guillain-Barré con la vacuna de la influenza es que existe un gangliósido que está en la mielina y ese gangliósido en ocasiones por mimetismo molecular el cuerpo reacciona contra ese gangliósido, entonces por eso ataca la mielina. Cuando hay infección cuando hay una vacuna para tipo de influenza, el virus de la influenza, la teoría es que existe esa glicoproteína viral que lo que hace es que se une a receptores de la membrana celular, forman un complejo y ese complejo hace que se produzcan anticuerpos dirigidos contra esos componentes, tanto el de la mielina como el del virus de la influenza. Entonces, es una como de las reacciones que puede tener o un efecto adverso que puede generar la infección, la vacunación contra el virus de influenza. Y que normalmente lo que estaban viendo es que un síndrome de Guillain-Barré esporádico y uno de vacunación más o menos tiene el mismo tiempo de aparición de los síntomas. Entonces, a partir de los 14 días después de la vacunación es muy probable que los pacientes comiencen con sintomatología, pero tendrían que tener cuidado para saber si tienen algún antecedente vacunal. En va a ser una revacunación en niños a partir de los 5 a 9 años, pero que tengan factores de riesgo. En la siguiente vacuna, que es de sarampión, rubiola y parotiditis, la primera vacuna va a ser al año y el del refuerzo va a ser a la edad de los 6 años. Va a ser subcutánea en el área superior externa del tríceps del lado del brazo izquierdo. Y la contraindicación para esta vacuna es pacientes con fiebre mayor a 38.5 o más, antecedentes de reacciones anafilácticas, o a las proteínas del huevo y a neumonía, lo que les decía, que ya se da en fibroblastos, ya ni siquiera en el huevo ni en el embrión, y tuberculosis sin tratamiento. En el caso de la Sabin, es contra poliomielitis. Estas nada más se dan en la primera y segunda semana nacional de salud. Esta se va a aplicar a los 6 meses hasta los 4 años, 11 meses y es de manera oral. Como dato, por ejemplo, esta, a diferencia de la pentavalente que tiene la vacuna parenteral de virus inactivados, la Sabin es vía oral, la otra pues no, va a ser aplicada intramuscular. Pero en esta, por ejemplo, esta es la recomendada incluso por la Organización Mundial de la Salud, ya que la Sabin lo que hace es, produce una respuesta intestinal más potente que la otra, y lo que hace es que estimula a las células de la pared del intestino, y además de que evita que se produzca la enfermedad, también evita la circulación del microorganismo. Incluso habían encontrado que esta produce una vacunación en cadena, que en países subdesarrollados o con pocas medidas de higiene, lo que hace es que como estos polivirus se van a eliminar mediante las heces, de manera indirecta contagian o vacunan a otras personas. Entonces, bueno, ese es como dato, que esta es vía oral, la otra es parenteral o distinta a la oral, y que esa es la recomendada por la OMS, por eso se dan en las primeras y segundas semanas de vacunación. Y la contraindicación para esta es que tengan fiebre mayor a 38.5, inmunodeficiencias o con tratamiento inmunosupresor prolongado, o que tengan reacciones alérgicas a las dosis anteriores. Y la otra vacuna es de sarampión y rubiola, que son las adicionales, que se van a administrar en región subcutánea, y las contraindicaciones es que sean hipersensibles a los componentes de la vacuna, que tengan hipertermia mayor a 38, personas inmunodeprimidas o con tratamiento inmunosupresor prolongado, y padecimientos neurológicos o degenerativos o pacientes con cuadros convulsivos sin tratamiento. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor?
Acuérdense que para la saving, ¿cuál es la, cómo se puede decir? Para que la apliques, ¿cuál es la condición? Mm, ¿Será lo de tener 2 dosis previas de pentavalente? Ajá, deben de tener 2 dosis previas de la vacuna inyectable. Ajá. Ajá, entonces, si no tienen las 2 dosis previas de vacuna de polio inyectable, no pueden aplicar saving. Ajá. Entonces, es una indicación. De rotavirus, ¿cuántas vacunas conocen? Que ya el otro ya está por salir del esquema, ¿eh? Ya no Hay, se aplica, ¿no? hay ¿Cuál y dos, cuál? ¿no? Las dos, la celular y la celular, ¿no? Bueno, la Llámale uno, cambia recombinante. nada más en el G3, ajá. Es una recombinante. Hay una que es polivalente, ajá. Que sí, tiene más, que es la monovalente. Rotatec, que es la que se aplica la 3 dosis, y está la Rotaris, que se aplica nada más 2 dosis. No puedes combinar una con otra. Si inicias un esquema con uno, tienes que terminar con el esquema, ajá. No le puedes poner Rotaris la primera y segunda Rotatec, tercera Rotatec, no. Tiene que ser el mismo esquema. Rotaris ya está por salir del mercado, ajá. Era el que se había iniciado y actualmente ya está por desaparecer. Si mi bebé tiene 8 meses, ¿le puedo aplicar vacuna de rotavirus todavía? Mm, No, No. No, ¿por qué? mm, 8, no. Lo máximo que les dicen 7 meses, ¿no? 7 meses y 29 días de edad. Ujú, ujú. Pero ¿por qué después no le puedo aplicar? A lo mejor se lo aplico y no pasa nada, ¿no? Pero ¿por qué no? Acuérdense que desde dónde se replica el virus. En la mucosa intestinal, ¿no? Y entonces, ¿qué nos puede dar? Y acuérdense que también la edad de la invaginación intestinal es más frecuente después de los 6 meses. Entonces, por eso no se debe de aplicar, ajá, porque si no, tú le puedes ocasionar una invaginación intestinal provocada por la replicación del rotavirus. Ajá. Entonces, lo ideal, 7 meses, ¿eh? Ya si se quieren arriesgar más, pues adelante, pero está el riesgo de invaginación intestinal o intussuscepción intestinal. Ajá. Continuamos. ¿Te puedes dar, amiga, por favor? La siguiente, Frida, por favor. ¿Ya te cambió? No. Bueno, Ya. pero si a los demás ya les aparece, pues ya. Esta sería la siguiente para personas o niños de 10 a 19 años de edad, en la que tenemos una vacuna de hepatitis B, que aplicaría una primera dosis a partir de los 11 años y una segunda 4 semanas posteriores a la primera dosis. En esta se va a aplicar igual intramuscular en la cara externa del vasto lateral del muslo izquierdo, y las contraindicaciones es fiebre mayor a 38.5, hipersensibilidad, alguno de los componentes. En el caso de tétanos y difteria va a ser un refuerzo o un esquema, bueno, para un esquema completo va a ser un refuerzo a los 11 años, y en un esquema incompleto o un esquema no documentado tenemos que son 2 dosis, y la inicial en el momento en el que lo requiere o en el momento en el que se presenta, la segunda un mes después de la primera dosis, y la tercera dosis o refuerzo sería 18 meses después de la primera dosis. Se va a aplicar de manera intramuscular y las contraindicaciones siguen siendo las mismas: fiebre 38.5, hipersensibilidad o inmunodeficiencias, excepto VIH. Para este tipo a esta población,
La vacuna de difteria, tétanos y tosferina va a ser una dosis única a partir de las 20 semanas de embarazo en pacientes especiales, intramuscular profunda, y va a ser contraindicación, crisis convulsiva, sin causa identificada, hipersensibilidad a los componentes de la vacuna. Y en el caso de la influenza estacional, es una única dosis en cualquier trimestre del embarazo y va a ser una revacunación anual a personas con factores de riesgo. Va a ser intramuscular, en brazo, en músculo deltoides, y la contraindicación sigue siendo hipersensibilidad, reacciones anafilácticas, pacientes con síndrome de Guillain-Barré o fiebres mayores a 38.5. Y la vacuna de sarampión y rubiola, pacientes que no tienen antecedente vacunal, van a ser 2 dosis, y la pacientes con esquema incompleto va a ser una dosis única subcutánea en deltoides izquierdo. Las contraindicaciones se comparten: es hipersensibilidad a los componentes de la vacuna, 38.5 de temperatura, inmunodeficiencias o tratamientos inmunosupresores, padecimientos neurológicos, cuadros convulsivos y pacientes embarazadas. En de casos de pacientes embarazadas, como tal, decía la literatura también que no habían encontrado como evidencias del daño. Sin embargo, de manera teórica sí puede provocar un daño al feto, pero bueno, entonces por eso es recomendado que no se aplique en mujeres embarazadas. ¿Le puedes dar a la siguiente, porfis? En pacientes o adultos de 20 a 59 años, su esquema aplicaría nada más para sarampión y rubiola, tétanos y difteria y tosferina e influenza. En estos, por ejemplo, sarampión y rubiola, pacientes que no tienen antecedente vacunal, se van a aplicar en 2 dosis. La primera es al contacto en el momento en el que lo canalicemos, y la segunda dosis va a ser 4 semanas después de la primera dosis. En el pacientes o personas con esquema incompleto, va a ser una dosis única al primer contacto. Va a ser en región subcutánea, en brazo izquierdo, y las contraindicaciones son las mismas ya mencionadas. Para tétanos y difteria con esquema completo, nada más va a ser un refuerzo cada 10 años, y en pacientes con esquema incompleto que no esté documentado, van a aplicarse 3 dosis. Va a haber una dosis inicial en el momento en el que se ha referido, una segunda dosis o un refuerzo de la primera aplicación, y una segunda dosis o tercera aplicación a los 12 meses después de la primera dosis. Va a ser intramuscular, y las contraindicaciones también son las ya mencionadas, a excepción del VIH. Para tétanos, difteria y tosferina va a ser una dosis única, también nada más para personas embarazadas a partir de la semana 20. Va a ser intramuscular y solamente va a estar contraindicada en pacientes que tengan crisis convulsivas sin causa identificada o hipersensibilidad. Y la influenza estacional, lo que ya les comentaba, es en personas con factores de riesgo, va a ser anual, y en personas embarazadas va a ser una dosis única en cualquier trimestre del embarazo. Va a ser intramuscular, y las contraindicaciones van a ser igual para pacientes con síndrome de Guillain-Barré, fiebre mayor a 38.5 o hipersensibilidad a alguno de los componentes. ¿Le puedes dar a la siguiente, porfis? Esta es para adulto mayor. Nada más se van a aplicar neumocócica polisacárida, la de tétanos y difteria e influenza. En esta, por ejemplo, para neumonía por neumococo, va a ser una dosis única a los 65 años, y en personas con factores de riesgo se les va a dar una dosis inicial entre los 60 y los 64 años de edad, y después se va a dar 5 años después una revacunación. Las indicaciones son para pacientes de este grupo de edad y para pacientes que tengan VIH o pacientes con diálisis, hemodiálisis, y las contraindicaciones serían pacientes con fiebre mayor a 38.5, reacciones severas adversas severas a los componentes, o que tengan menos, bueno, en esta no aplica el que tengan menos de 2 años de edad porque son pacientes adultos mayores. Y el caso de tétanos y difteria, con esquema completo, las personas requieren un refuerzo cada 10 años. En dado caso de que no tengan el esquema completo o no esté documentado, se van a aplicar nuevamente 3 dosis. La primera va a ser en el momento en el que se ha referido, la segunda al mes, y la tercera va a ser un año después. Va a ser intramuscular, y las contraindicaciones son las ya mencionadas también. Y para influenza estacional, igual son unidosis, van a ser aplicadas de manera anual, intramusculares, y las contraindicaciones que ya mencionamos para la influenza. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor?
Esta es la del esquema que les habíamos comentado, que es la sugerida por la Asociación Mexicana de Vacunología, que es de manera más gráfica. De hecho, aquí está también la anotación de lo que comentaba el doctor acerca de la del rotavirus, por ejemplo, que a los 2 y 4 meses se aplica la vacuna en monovalente y pentavalente, y por ejemplo a los 6 meses aquí lo que marcan es que nada más sería la pentavalente. En el caso, por ejemplo, que también no lo mencionamos en el otro esquema, es por ejemplo la del virus del papiloma humano, que se va a aplicar en las 3 dosis entre los 9 y los 15 años de edad. Aquí por eso aplica que sea entre los 9 y 10 años de edad las dosis. Y bueno, pues ese es más fácil. Aquí igual, si te das cuenta, el esquema que estás del neumococo conjugado, que es muy diferente a la polivalente, te están mencionando las 4 dosis. Lo ideal es que pongan las 4 dosis. Ajá. El problema pues es una vacuna cara, entonces el sector salud la da, pero nada más te da 3 dosis. Ajá. Entonces lo ideal es que el neumococo sea los 2, 4, 6 y el refuerzo entre los 12 y 18 meses. Un poquito diferente al que nos da salubridad. Pasa lo mismo con la vacuna del virus del papiloma humano, dependiendo de la marca que vayan a tener, si es Cervaris o es Gardasil. Ajá. No sé cómo lo hayan puesto ahí, pero acuérdense que es la primera que se toma como día cero. Ajá. Al mes o se aplica la segunda. A los 6 meses. ¿Mande? A los 2 y a los 6 meses. Sí. Y a los 6 meses se aplica la tercera. Pero el esquema del sector salud, ¿qué te dice? La primera es el día cero, ¿no? Sí. Ajá. La segunda, a los 6 meses de haber aplicado la primera. Ahí ya teníamos el tratamiento completo, ¿no? Y la tercera, hasta los 50 y tantos meses después de haberse aplicado, te hablan cerca de los 5 años, ¿no? Pero acuérdense ya cuando vean los virus del papiloma, ajá, esta te va a proteger contra cáncer cervicuterino, ajá, pero también contra verrugas, contra cáncer de pene, contra otras cosas como tales. Por eso ya también se está aplicando en el varón, que es el portador de la enfermedad. Ajá. Entonces, sí llegan a modificarse de repente por ahí un poquito los esquemas de vacunación. El esquema que tienen aquí, más o menos el que pusiste ahorita, este es un poquito más el acertado, ¿no? Ajá, como tal. Ajá, para que no se vayan a espantar. Inclusive ahí estás poniendo el neumococo de polisacáridos. Ajá. El neumococo de polisacáridos, ¿a qué edad se aplica? Los 2 años. Es muy diferente al conjugado, ¿no? A partir de los 2 años, ajá. Y aquellos niños o adultos que están, ¿qué? ¿Es pleno? ¿Es pleno qué? Nos las voy a poner más fácil. Aquellos niños que les quitaron el vaso, ¿no? ¿Esplenectomía? Ajá. Es pleno. ¿Dónde se me fue? Ajá. Tomizados, ajá. Es a la que les vas a aplicar, pero la polisacárida tiene que ser a partir de los 2 años. Acuérdense que esta tiene generalmente los 23 serotipos de neumococo, pero no te van a dar una protección como la conjugada, que es la que nos va a proteger un poquito más. Ajá. Ahí mencionas una vacuna que es adicional. Bueno, 2 vacunas. ¿Cuáles son las 2 vacunas adicionales ahí? Varicela. Varicela y hepatitis A. No. Virus de papiloma ya es de esquema, ¿eh? Ajá. Varicela y hepatitis A es a partir de la edad. Ajá. Y es muy variable. Unos te van a decir, ajá, puede aplicar al hepatitis A partir del año y el refuerzo a los 6 meses de haberse aplicado la primera, ¿no? Y la de la varicela es la que está un poquito variable. Algunos te decían que si era mayor de 13 años eran 2 dosis, ¿no? Y si era menor de 13 solamente una dosis. Aquí te están aplicando una vacuna y posteriormente después de los 4 o los 6 años están aplicando la segunda dosis. Es la nueva regla que están poniendo. Ya no son 2 dosis, ajá. Una y a los 4 o 6 años aplican la segunda.
No sabemos si esto va a ser bueno o va a ser malo, ¿no? Porque lo único que están haciendo es que la varicela se esté presentando ya en adolescentes y adultos. ¿Por qué? Porque aparentemente el promedio de inmunidad que te da esto son un promedio de 10 años, ¿no? Son los refuerzos a los 10 años aproximadamente. Entonces, a esa edad, pues ya está en una edad reproductiva y podemos tener, pues, todos los demás problemas. Ajá. Continuamos. No sé si tengan alguna duda. No, doctor. Ninguno, doctor. No, doctor. ¿Dos? Gracias. Ajá. Bueno, yo sí, Doc. Continu- De, A ver. bueno, acerca del virus del papiloma humano, decían que ya no se estaban aplicando las 3 en lo que era el sector salud, por lo mismo de lo económico, sino que ya nada más estaban aplicando ¿Ya 2. no? Mira, se entrecorta ahorita mucho la comunicación. Me decías que el sector salud ya no las está aplicando. Ajá, las 3, sino que nada más se aplicaba 2. Pero bueno, Lo que pasa es que el esquema del sector salud lo tiene muy diferente, 0, 6 meses y 50 y tantos meses. Entonces, lo que se hace muchas veces por fuera es de que le pides, pagan una a ustedes, ajá, para que tengan las 3 dosis. Se supone que es no la primera, la segunda vacuna más cara que hay, ajá, aunque el costo pues ya disminuyó mucho, ajá. Lo ideal es de que se apliquen las 3 dosis y si quieres protección para cáncer cervicuterino, la indicación es de que no hayan tenido relaciones sexuales, ¿eh? Ajá. Si ya tuvieron relaciones sexuales, ya no te va a proteger contra pero sí contra endometrio, sí contra verrugas, sí contra otras cosas, como tal. Entonces, con ese también hay mucho tabú, porque igual ya inclusive se mencionó que se va a entrar y se están vacunando ya los varones, como esquema básico esquema básico, porque ya se va a proteger pues al portador, como tal, para evitar de que a ustedes les estén aplicando las vacunas. Pero lo ideal es de que sean 0, 1 o 2 meses como tal y a los 6 meses aplicarse la segunda dosis. Unos te dicen 4 semanas, otros te dicen 8 semanas, pero generalmente se está aplicando por fuera 0, 1 mes y 6 meses, pero sí la está dando el sector, pero ya cuando vas, o ya se acabaron, o ya se te pasó el tiempo, o ya tuvo la relación sexual y ya por eso ya no se las quieren aplicar, ¿eh? ¿Qué más? No sé si quedó contestada la pregunta. sí, Doc. Continuamos. ¿Le puedes dar Espere, Doc, yo tengo otra pregunta. Ajá. En los prematuros, a los que no se les aplicó la BCG, pues al momento inicial, No. ¿en qué momento se les coloca o ya no se les...? En el momento en que cumplen arriba de los 2 kilos de peso, ¿eh? En el momento en que cumplan los 2 kilos de peso, sin importar edad corregida, ¿eh? Porque eso también es otra cosa, ¿no? Se les aplica la BCG. Entonces, estamos hablando que muchas veces ellos se las están aplicando entre los 2 meses o 3 meses después de que nacieron y su esquema de vacunación va a ser igual el mismo, Antes teníamos uno donde hablábamos, de las oportunidades perdidas y generalmente se les aplicaban vacuna cada mes. Actualmente no, se va a ir retrasando pero va a cumplir su esquema de vacunación normal a partir del año de edad. Entonces, en el momento en que cumplan los 2 kilos, se aplica la vacuna, que ahí ya perdió la de la hepatitis B. Ellos generalmente pierden hepatitis B, como tal, pero la BCG se aplica en el momento en que cumpla los 2 kilos de peso. Eso es lo normal, En el seguro les van a decir 2,5 kilos, ¿eh? No le hagan caso al seguro, porque si ponen 2,5 kilos, el examen pues, se los van a poner mal, ¿no? Es 2 kilos, Sí, porque luego se confunden con eso. Doctor, ¿y en el caso de que sean macrosómicos? Macrosómicos se aplican luego. No hay ningún problema. ¿Sí? O sea, si no se le aplicaron problema. al nacimiento, ¿cuánto es? Saliendo a la BCG en el momento en que salgan. Acuérdense que ahí mencionaron algo importante. La BCG es un vial para 10 niños y es una vacuna que se abre
y se tiene que desechar. Entonces, a veces no te la aplican el día que va uno, sino te dan cita para que apliquen la vacuna. Ellos, por lo menos, para justificar el vial, necesitan tener 5 niños, aunque los otros 5 se desechen. Entonces, se lo puedes aplicar a los 3 días, a los 5 días, pero tratar de aplicarlo que sea dentro de la primera semana, junto con la hepatitis B, porque hay otra ahí. ¿Pueden poner vacunas virales con vacunas bacterianas al mismo tiempo? Sí, Sí pueden ponerlo, ¿no? Y lo estamos viendo con la pentavalente y con la hepatitis B, ¿no? Una es viral y la otra es bacteriana, pero es en el mismo tiempo. Si te dicen que vayas a los 2 días, ahí ya no. ¿Por qué? Porque vas a tener una reacción cruzada y no vas a saber si realmente le vas a dar las defensas o no. Ahí sí, y ahí te van a pedir aproximadamente, volvemos a lo mismo, ¿no? Salubridad te pide 1 mes, aunque te menciona que lo debes de estar aplicando entre la segunda o tercera semana de haberse aplicado la vacuna para que no tengas esa reacción cruzada. Y de todo esto, ¿qué es una vacuna? A ver quién contesta. Pues podría ser definida como una suspensión que pues contiene microorganismos, tal vez vivos, atenuados o parte de estos, que al momento de ser introducidos genera una respuesta inmune específica y que se genera una inmunidad frente a ello. Y esa es una definición. Pero yo a veces les digo que esa definición no me gusta, ¿no? También puede ser un preparado inmunológico. Pues es cualquier preparado destinado a provocar una inmunidad. Esa está un poquito mejor, Yo a veces les pido que digan mejor un biológico, ¿no? Como tal. Al decir biológico no me estoy refiriendo si va a ser virus, si va a ser bacteria, si va a ser una fracción, si va a ser atenuado, si va a ser suero, si va a ser todo lo demás. Que se va a encargar de provocarte una respuesta inmunitaria, ¿no? Como tal. Entonces, realmente yo les pido que me digan mejor que es un biológico, como tales, para De que hecho, no hay un tengan término, ¿no, doctor? problemas, porque a veces, ¿sí? Hay un Ahí término que algunos se lo van a llama ver que los dice la definición. inmunobiólogos, que esos son los que incluyen ya como tal las vacunas, los toxoides, los sueros. Los sueros, toxoides, ¿por qué? Porque igual un suero puede ser una vacuna. Un toxoide puede ser una vacuna. Y ahí no es tiene una fracción un poquito diferente, ¿no? Como tales. Una duda. La otra pregunta, es cierto lo que mencionaron, algunas vacunas están hechas en neomicina, ¿no? Streptomicina como tal. Es una contraindicación relativa, como tal, no es absoluta, para aplicar vacunas. ¿Alguien me puede decir algo acerca del autismo con la vacuna tripiral? Pues se supone que fue, o sea, Un estudio con fines de lucrativos. causarlo, pero era un estudio Hueco. falso que al final se obligó al que lo publicó a retractarse. Y además el estudio tiene más de 20 años. Pero Y más muchas o menos, personas ¿a qué le echan la culpa? lo que argumentan es al aluminio que podría tener. Y básicamente no es aluminio, es al mercurio. a las sales. Más que aluminio es mercurio, Es el mercurio. tiomersal. Acuérdense que hay muchas vacunas que tienen tiomersal, como medio de vehículo o medio ahí se me fue el nombre. Adyuvante. Coadyuvante como tal. Y entonces esto se asoció a intoxicación por mercurio, ¿no? Y por eso se habla de que pueden ocasionar autismo, pero nada de esto está establecido, como tal, como para decir es
cierto es falso. Ahorita pues se lo están viendo, ya tenemos por ahí también una pequeña pues, epidemia de sarampión que no se le ha hecho mucho caso, ajá, por lo mismo de que no se querían aplicar las vacunas. Ujú. Pues hubieron Entonces más de es el 60 casos biometano. aquí en la Ciudad de México, ¿no, doctor? Sí, hubo No, ya bastantes. vamos arriba de 200, ¿eh? Ah, yo me quedé en 60, Ajá, no. ya vamos arriba de 200, ajá. Los principales están aquí en el Reclusorio Norte, en la Gustavo Madero. Sí, Nosotros bien. creo que ya llevábamos, no me acuerdo si 8 o 10 casos. Tlanepantla, ajá, Ecatepec, ajá, la Álvaro Obregón, pero ya habían rebasado casi los 200 casos, pero no se le ha hecho tanto caso por lo mismo de la presencia del COVID ahorita, ¿no? Y a lo mejor va a pasar y no se le va a hacer tanto caso como antes, ¿no? Ujú. Entonces nada más hay que tener cuidado. Doc, y con esa ¿Sí? bueno, con cierta culpa se le ha echado a que en el sexenio pasado supuestamente se redujo la compra de las vacunas. O sea, sí también tiene que ver esto. Es que no había vacuna. Efectivamente, son muchas cosas, son medios políticos, son cosas que uno no se entiende porque si están viendo que se está presentando los casos, no hay vacuna, ya después de que dan, o sea, también tiene todo luego un tinte político, ¿no? Como tal, nada más que el sarampión ahorita pues va a pasar desapercibido, ¿no? Y efectivamente hubo casi un año de que no hubo vacuna, ¿no? Pero también hubo vacuna por lo mismo de las personas antivacunas que se le llamaban, en donde hasta que no se demostró, entró como tal nuevamente la vacuna. Ujú. Y acuérdense que hay una edad, que ahorita se me fue el año, ajá, de que hay que aplicarse también la vacuna del sarampión. Ustedes ya no entran, ¿no? Ustedes ya les tocó la del año y de los 6 meses, ¿no? Ah, No me acuerdo si es 1976 para abajo. del Ajá, 77. o 1900 tantos, ajá. Hay que Del volverse a aplicar la 75, ¿no? vacuna del 77. 75, 76, ajá, por ahí. Ajá. Hay que aplicarse la vacuna, ¿por qué? Porque a nosotros nos tocó la del sarampión, pero a los 9 meses y era una sola dosis, ajá. No se aplicaba al año, se aplicaba a los 9 meses. Ujú. Entonces, a ellos también, o a nosotros estamos indicados de que se nos aplique nuevamente la vacuna del sarampión. Pero ya no como triple viral, ¿no? Sino como SR, ¿no? Ajá. Sarampión rubiola. Y pues efectivamente algunas están cultivadas en embrión de pollo, la triple viral, la de la influenza, son de las vacunas que se asocian más a síndrome de Guillain-Barré, sí lo he visto, ajá. El Guillain-Barré con esas vacunas, como tales, ajá. Aunque hay que tener cuidado, ya no están, como mencionaste, en embrión de pollo, ya generalmente están utilizando fibroblastos, se están modificando, ya se quiere más el ADN de la E. coli para empezar a formar las vacunas y tener menos respuesta de efectos colaterales como tales. Acuérdense que la vacuna lo único que va a hacer, no te va a evitar la enfermedad, ajá. Lo único va a hacer es de que disminuya y que tengas menos complicaciones, ¿eh? No es de que ya le pongo la vacuna y ya no se me va a enfermar, no. La enfermedad tiene que llegar, pero va a ser menos agresiva, ajá, y con menos efectos colaterales o complicaciones a que si entrara salvaje, como luego se les llega a llamar, y nos dé más problemas, ajá. No sé si tengan alguna duda. No. Otra vacuna Ninguna, por ahí doctor. adicional. No. Otra vacuna adicional es la del meningococo, ¿eh? También por ahí, que se aplican 3 dosis, ajá. Ajá, entonces, tienen que verla. Generalmente aquí en la ciudad no se aplica, es más de provincia, en donde se llega a aplicar la vacuna del meningococo, ajá. Y otras más que pueden ser adicionales, la del paludismo, la de la malaria, que es el paludismo, ajá. La de la salmonela, que se pueden aplicar como esquemas adicionales o como esquemas especiales, dependiendo si van a viajar o no como tal. Entonces, ¿no tienen ninguna duda? Ya todos mandaron su... Bien.
su ¿Cuadro? cuadro comparativo. No. Casi vi un montón. No. Hasta ahorita el único es uno de Gilligan que me gustó, ¿eh? Los demás Gracias. como que van bien, pero como que él se... Ajá. Alguna vez que viendo las imágenes, a veces les quedan más, a lo mejor es más visual, ¿no? Ajá. Pero están bien los cuadros, ¿eh? Los que he visto, ¿eh? Ujú. Entonces, descansen. ¿Al rato van a tener clases o hasta mañana? Hasta mañana. Hasta mañana. Pues bueno, ya los dejo descansar. Ajá. Pues Sí, doctor, acuérdense gracias. BCGI, de la BCG, y ya cuando los vean, se les va a quedar marcado, porque lo ven y ya jamás se les vuelve a ir de que es una linfadenitis lo que está dando. Ajá. Y ya nada más supurativo, no supurativo, ¿no? Y es la mala técnica lo que da la complicación. No hay ningún otro problema. Ajá. Bueno, pues los dejamos descansar. Ajá. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Cuídese. Doctor, gracias. Gracias. Doctor, gracias.